¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿Y de qué tratan los derechos de niñas, niños y adolescentes? Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos CBM. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes en este sendero de la academia, en este nuestro video de academia número 29. Y digamos, estamos abordando el día de hoy el tema número 4 de la promoción horizontal. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Así es que quédese con nosotros, maestro, maestra, acompáñenos. La manera que la vamos a abordar es sencilla, muy sencilla. Estaremos trabajando a partir de un planteamiento, digamos, hipotético de alguna cuestión que puede ocurrir en alguna de las escuelas o está ocurriendo. Es decir, a través de un reactivo planteado más o menos al estilo de UCICAN. Traté de diseñarlo así. Y si ustedes se fijan, muchas de las veces encontramos estos reactivos en un contexto de una escuela. El ejercicio consta en lo siguiente. Se los voy a leer. Ustedes van a seleccionar un inciso. Después de seleccionar el inciso, desarrollaremos la sesión, el desarrollo mismo del video. Y al final del video estaremos compartiendo, leyendo de nueva cuenta, contestando y que ustedes tengan la oportunidad de contrastar a ver si fue la letra correcta la que ustedes eligieron. Bien, un caso, ahí va. El maestro de cuarto grado en sesión de consejo técnico escolar comparte que en los últimos días Juan, su alumno, se encuentra decaído y triste, pues su padre se encuentra en prisión. Pide consejo a los docentes. Seleccione cuál de ellos tiene razón. A. El maestro Pedro. Hable con la mamá y dígale que por ningún motivo lleve al niño a la cárcel a ver a su padre. Por encima de todo debe estar el interés superior de la niñez. B. La maestra Marta. El niño tiene derecho a vivir sin violencia. Coincido con el maestro Pedro. C. La maestra Lupita. El niño tiene derecho a vivir en familia. Puede convivir con su padre aunque esté preso. Y la D. El maestro Efraín. El niño puede convivir con el padre siempre y cuando se demuestre que es inocente. Deja su respuesta ahí. Dejo ahí un minutito para que puedan seleccionar su respuesta. Ya que la tienen, ahora corresponde a desarrollar la temática. El tema es amplio, es bastante amplio el tema, así es que lo vamos a dividir por lo menos en otro video, si no es que 3 videos. Este es el primero de ellos. Y vamos a abordar el día de hoy hasta, digamos, el título segundo, a la mitad del título segundo, porque es el más amplio. ¿Cuál es la estructura? Pues el documento tiene 154 artículos que se distribuyen en 6 títulos. El primer título son las disposiciones generales, el segundo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que son 20. El día de hoy estaremos abordando 10 y al final les digo el análisis de nueva cuenta de la pregunta. El título tercero habla de las obligaciones, el cuarto de la protección de niñas y niños y adolescentes y el quinto de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el sexto, de las infracciones administrativas. En el título primero empezamos de las disposiciones generales que abarca del artículo 1 al 12. Son titulares de los derechos los niños, niñas y adolescentes, bajo un enfoque integral de derechos humanos. Y establece ahí, por ejemplo, que de 0 a 12 años se puede considerar que son niños, y de 12 a 17, o un poquito antes de los 18, son adolescentes. Siempre en un documento de esta naturaleza viene una especie de glosario. ¿Cuál es la finalidad del glosario? Lo trae ahí no es para que uno se lo aprenda de memoria, sino es una manera de consulta. Los documentos traen, digamos, su tipo de lenguaje, su tipo de expresión, sus propias conceptualizaciones, y cuando vamos desarrollando la lectura nos encontramos alguna palabrita, entonces tendríamos que regresar a estas disposiciones generales, específicamente en el glosario, que regularmente se encuentra en el artículo cuarto o en el quinto de cualquier documento. Entonces nos permite eso.
ir poco a poco encontrarle esa utilidad. Me llama la atención que tiene 14 principios rectores en este título primero de disposiciones generales, y vienen en el artículo 6, estos, digamos, principios rectores. Y son los siguientes. Está subrayado como el número 1, el interés superior de la niñez. Ese es, digamos, el principal, principio rector. Viene la otra parte que tiene que ver con la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad e integridad de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Y siempre en un marco de lo que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 y 4, y sobre todo también en los tratados internacionales. La número 3 es la igualdad sustantiva. El 4 es la no discriminación, también viene la inclusión, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como la participación y la parte intercultural, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. En el 10, la parte de la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, una autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad y el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Digamos pues que estos principios rectores van a estar presentes de manera implícita o explícita en los 20 derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así es que empezamos precisamente con el título segundo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así se nombra. Y aquí en pantalla se están proyectando, digamos, 3 capítulos. Son 20 capítulos porque también son 20 derechos. Y el capítulo primero tiene que ver con el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Están enmarcados del 14 al 16 como artículos. Aquí lo esencial es que el niño disfrute la vida. Y lo esencial y lo que se tiene que cuidar siempre es que no sean privados de ellas. En el capítulo segundo es el derecho a la prioridad. Está enmarcado desde los artículos del 18 y 17. Entonces aquí el asunto es la protección y el socorro, el ayuda en caso de alguna emergencia. Antes que los adultos, los niños deben ser protegidos y auxiliados. Y siempre lo que se legisle en cuestión de las cuestiones políticas, deben estar presentes sus derechos. En el capítulo tercero, del derecho a la identidad, es decir, a un nombre, a una nacionalidad, a una identidad. Continuando con el derecho de niñas, niños y adolescentes, en el capítulo cuarto, y el cuarto derecho también, el derecho de vivir en familia. Esto va del artículo 22 al 35, está amplio. Y aquí habla que tienen derecho a vivir en familia. Ni la pobreza, ni la distancia, ni la cárcel pueden ser impedimentos para que un niño tenga su familia. Alguien que no tiene el recurso económico, eso no limita a que el niño tenga derecho a vivir con papá y mamá. Muchas veces por cuestiones económicas, la gente emigra, ya sea a otro estado, a otro país, a Estados Unidos, por ejemplo, y a lo mejor se queda temporada su papá allá. Eso tampoco es motivo para que el niño sea separado de su padre. En el sentido, mientras el papá esté respondiendo, mientras el papá esté dando el sustento, esté dando la alimentación, esté dando el calzado, esté dando la atención, esté en comunicación constante y permanente del niño, no hay ningún problema. Y tampoco la cárcel puede ser un impedimento de convivencia, porque el niño tiene derecho a vivir en familia. Porque si alguien cae en la cárcel, no sabemos si es culpable o es inocente. Y aunque fuera culpable, sencillamente el niño tiene derecho. Uno de los derechos que también tiene el niño es ser escuchado, hasta la parte jurídica. Entonces, si el niño quiere estar con el papá al margen de la cárcel, puede hacerlo. Muchas veces, digamos, entran en nosotros los prejuicios. Y justamente ahí tiene que ver la pregunta que formulamos el caso, ¿no? En el capítulo quinto, del derecho a la igualdad sustantiva.
El artículo 36 al 38 abarcan, mejor dicho, del derecho a la igualdad sustantiva en este capítulo quinto. Y cuando hablamos de igualdad sustantiva estamos hablando de un mismo trato y mismas oportunidades, con una perspectiva de género en donde se busque siempre promover los derechos. En el capítulo sexto, del derecho a no ser discriminado, que va del 39 al 42. Y no ser discriminado en todos los sentidos, ¿no? Desde la cuestión de la etnia, del idioma, de la parte social, de la religión, de la orientación sexual, etcétera, etcétera. Del capítulo séptimo, del derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, va de los artículos 43 al 45. En un ambiente sano y sustentable debe ser saludable y debe ser armonioso. Bajo esas condiciones de bienestar y desarrollo integral tiene que vivir un niño. En el capítulo octavo es el derecho de acceso a una vida libre de violencia y la integridad personal. Va del artículo, digamos, 40 al 49 y habla aquí acerca del resguardo de integridad, del bienestar, del desarrollo personal y cuidar el descuido, cuidar que no ocurra, mejor dicho, el descuido, la negligencia y el abuso. Debe predominar entonces una vida libre de violencia para ese desarrollo integral de la persona. Los últimos dos, el capítulo noveno, digo los últimos dos que vamos a abordar en el video, del derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Va de los artículos 50 al 52. El más alto nivel de salud. Eso es lo que se tiene que buscar. El más alto nivel de salud. Y por lo tanto es conveniente que exista la asistencia médica para prevenir y atender, ¿no? Y hablamos de prevenir desde la alimentación, desde el cuidado de la alimentación. Hablamos de el beber saludablemente, en este caso agua potable, en alimentarse sanamente, en hacer ejercicio. Y cuando hablamos de atender, pues las enfermedades que ya están, que los niños adquirieron, a lo mejor el cáncer, el propio SIDA y alguna situación de esa naturaleza. Entonces, tienen derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Y el décimo y último del video, porque luego viene la pregunta, del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que va de los artículos 53 al 56. Otra vez, regresa la igualdad sustantiva, nunca se va, está presente ahí, el derecho por igual, vivir incluidos y el diseño universal de accesibilidad. Ahí está presente el derecho a la inclusión de estos niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Vamos a regresar entonces, vamos a ver el caso, a ver cómo les fue después de escuchar la exposición. Vamos a regresar al caso. El maestro de cuarto grado, en la sesión de consejo técnico, comparte que en los últimos días Juan, su alumno, se encuentra decaído y triste, pues su padre se encuentra en prisión. Pide consejo a los docentes. Seleccione cuál de ellos tiene razón. A. El maestro Pedro. Hable con la mamá y dígale que por ningún motivo lleve al niño a la cárcel a ver su padre. Por encima de todo debe estar el interés superior de la niñez. B. La maestra Marta. El niño tiene derecho a vivir sin violencia. Coincido con el maestro Pedro. La C. La maestra Lupita. El niño tiene derecho a vivir en familia. Puede convivir con su padre aunque esté preso. Y la D. El maestro Efraín. El niño puede convivir con el padre siempre y cuando se demuestre que es inocente. Bien. ¿Tienen ustedes la respuesta? Vamos a revisarla. Si ustedes se fijan, en ningún momento de la estructura del reactivo viene de acuerdo al documento, la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños. No viene. Viene una situación contextualizada. Y la persona que ya leyó se da cuenta que se trata de ese documento. Muchas veces hay la sensación de que hacemos el examen, nos preparamos, estudiamos, leemos un sinfín de bibliografía y salimos con la sensación de que todo lo que nos preguntaron, de lo que estudiamos, nada venía. Pues no es cierto. No comparto esa opinión porque vienen en un contexto. Esta pregunta no habla del documento, no habla explícitamente, pero sí lo aborda implícitamente. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí tiene algunas trampitas. Por ejemplo, el interés superior de la niñez es la primera trampita que busqué hacer en la respuesta A, porque es, digamos, el
el principio rector número 1. Pero sin embargo, como que la primera opción se está juzgando demasiado al papá, y le está poniendo una connotación de violento. No sabemos bajo qué condiciones esté el papá. Lo único que impediría que el niño pueda ver al papá es que sea el papá el que le dé maltrato al niño, que sea el papá que no conserve el interés superior de la niñez y que contravenga esto. A nuestro juicio, de acuerdo a lo expuesto, la respuesta correcta es la C. El niño tiene derecho a vivir en familia, es uno de los derechos. El quinto, puede vivir con su padre aunque esté preso. Independientemente de que esté preso, eso no es impedimento alguno. Puede haber otro caso también. No es suficiente con que un padre, digamos, se vaya a Estados Unidos y tenga tiempo sin venir a verlo. Si está en comunicación constante, no es motivo para que se separe el niño de su padre. En el caso de la D, yo la eliminé porque se puede convivir con el padre siempre y cuando se demuestre que es inocente. Aunque fuera culpable el papá, eso no importa. Lo importante es, si es el interés superior de la niñez, si el niño quiere ver a su padre, eso es lo más importante. Vamos a ver el argumento. A ver si alcanza a apreciar, dice muy oscura esta diapositiva. La respuesta correcta es la C. El argumento. En la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en su título segundo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su capítulo cuarto del derecho a vivir en familia, concretamente el artículo 23, párrafo 2, a la letra dice: asimismo, niñas, niñas y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando estos se encuentren privados de la libertad. Senderos Educativos CBM les dice a ustedes muchas gracias de verdad por este acompañamiento en estos meses que estamos viviendo juntos desde el 15 de marzo a la fecha. Gracias, seguimos trabajando con todo el gusto con ustedes y para ustedes. Estos son nuestros últimos videos, estuvimos enfocados en la admisión, estaremos produciendo con todo precisamente para la promoción horizontal. Sé que también en la admisión nos falta, o les falta mejor dicho, hacer los del ciclo escolar pasado 2021. Estaremos tratando de producir algo para ustedes. Que estén muy bien. Esperen la segunda parte de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Nos seguimos encontrando. Senderos Educativos CBM. Gracias por darle like. Gracias por suscribirse. Un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes.